Sean bienvenidos todos aquellos que buscan conocer sobre un tema muy importante de las ciencias jurídicas, el cual es la extinción de las obligaciones. Podemos decir que se clasifica en diferentes tipos, de los cuales abordaremos con el fin de brindar de conocimiento sobre este tema a los oyentes de este podcast. A medida que vamos conociendo la clasificación, vamos encontrando conceptos desconocidos a nuestro vocabulario. Por tanto, recurriremos a utilizar un diccionario muy conocido en el ramo de las ciencias jurídicas, el Diccionario de Manuel Osorio, en el cual se encuentra una muy vasta composición de conceptos que nos facilitarán la comprensión de estos temas. Para Manuel Osorio, la dación en pago es el cumplimiento de una obligación que consiste en recibir voluntariamente el acreedor en concepto de pago de la deuda alguna cosa que no sea dinero, en sustitución de lo que se le debía entregar o del hecho que se le debía prestar. Lo anterior nos lleva a considerar el concepto que se debe tener de la institución. Así, la dación en pago se puede definir como un subrogado del cumplimiento que implica la existencia de un medio extintivo de las obligaciones, consistente en que, llegado el momento de cumplimiento de la obligación, el deudor ofrece al acreedor y éste acepta de aquel la realización de una prestación distinta de la inicialmente pactada, de modo que, cuando el deudor la realice, la operación efectuada se considerará perfeccionada, con los consiguientes efectos que le son propios. Esto, la satisfacción de los intereses crediticios. De ello, deriva que la dación en pago, considerada como un subrogado del cumplimiento, implica una conceptualización descriptiva de lo que sucede en la propia figura jurídica, pues se pretende poner de manifiesto que existe una prestación, que sustituye a otra, la originaria, con la misma eficacia de esta última. Según una de las tesis que hemos adaptado a este proyecto, la cual es de la Universidad Complutense de Madrid, plantea la dación en pago como un problema de naturaleza jurídica. La doctrina tradicional, conforme a los antecedentes históricos, entiende que se trata de un contrato asimilado a la venta. Otro sector estima que ésta supone una novación por cambio de objeto, que determina la extinción de la primitiva obligación y el nacimiento de otra nueva. Finalmente, otro sector entiende que se trata de un negocio jurídico complejo y atípico, que participa de las características del pago o cumplimiento, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto. Doctrinariamente, ha existido discusión acerca de la naturaleza jurídica de la dación en pago. Esta diversidad de criterios persisten hasta nuestros días, debido a la complejidad que encierra esta figura jurídica. Para que la dación en pago exista, es necesario que se actualicen los siguientes requisitos. Primero que el acreedor consienta en recibir en pago una conducta diversa de la que es debida. Luego, que el deudor preste inmediatamente en el mismo acto esa conducta. Además, no existe dación en pago si se pospone el cumplimiento de la conducta aprobada por el acreedor. Si se difieren sus efectos, se está en presencia de una novación por cambio de objeto, y no de una dación en pago. La necesaria entrega de la cosa imposibilita dar en pago cosas futuras a menos que lo que se transfiera sea el derecho a percibirlas. Si el objeto de la dación en pago es una cosa, es indispensable que ésta sea propiedad del deudor, pues la dación con el bien ajeno es nula. No obstante, el propio Código Civil admite la verificación de tal pago a través de otras formas específicas, que de una u otra forma suponen la alteración de los presupuestos generales de identidad, integridad e indivisibilidad de la prestación que integra la validez del mismo, como son la imputación de pagos, el pago por cesión y la consignación. Ahora hablaremos acerca de la novación. Otra de las formas de extinción de las obligaciones es esta, la cual, según Manuel Osorio, es una de las formas de extinción de las obligaciones consistente en la transformación de una en otra. Así pues, la novación supone una obligación anterior que le sirve de causa y que es precisamente la que con sus accesorias queda extinguida. La novación tanto puede referirse al cambio en el objeto de la obligación cuanto al de las personas obligadas, al del anterior deudor por otro o al del acreedor precedente por uno distinto. Para que se produzca la novación, tienen que existir ciertos requisitos con anterioridad, como que exista una obligación que se trata de extinguir o modificar, que aparezca una nueva obligación de la novación y sea diferente de la antigua, y además que las partes tengan la capacidad e intención necesaria para novar. El concepto clásico de novación únicamente supone la extinción de una obligación por medio de otra nueva, dedicada expresamente a emplazarla, denominada novación propia o extintiva. Pero hoy
En día se admite también la novación impropia o modificativa, que supone que la primera obligación permanece siendo modificada de manera esencial. Puede dividirse en dos tipos, dependiendo del elemento de la obligación que se vea afectado por la modificación. En esto, la novación objetiva consiste en modificar el objeto o las condiciones principales de la obligación. Es decir, es como un contrato por el que se evita la obligación original y se sustituye con una nueva obligación con una finalidad diversa. Por otro lado, la novación subjetiva supone que lo que va a variar son las personas sujetas a la obligación. Esta es subdividida a la vez en activa y pasiva. Según la activa, es por cambio de acreedor. Se trata de una subrogación, es decir, un tercero reemplaza al acreedor en sus derechos. Podrá ser realizada por el deudor sin el consentimiento del acreedor. La pasiva es cuando se sustituye al anterior deudor por uno nuevo, manteniendo el mismo acreedor y el mismo objeto de la obligación. Puede realizarse sin el consentimiento del deudor, que va a ser sustituido, pero nunca sin el debido consentimiento del acreedor. El artículo 1498 del Código Civil define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida, de donde se concluye que la novación es un modo de extinguir obligaciones equivalentes al pago. Actualmente, no cobra mayor importancia como la tenía para los romanos, porque existen modos más prácticos y efectivos de extinguir la obligación. Así tenemos la novación por cambio de acreedor, puede reemplazar la cesión de créditos y el pago por subrogación. La novación por cambio de la obligación en esa misma, podemos sustituirla por la dación en pago. La novación por cambio de deudor puede sustituirse por la cesión de deudas. Hay legislaciones que solo se refieren a la novación en uno o dos artículos y dejan todo a la voluntad de las partes, pero nosotros seguimos a los romanos y la tratamos ampliamente. Su naturaleza jurídica reside en cambiar, hacer algo nuevo, presupone la existencia de una obligación anterior que se extingue, surgiendo una nueva obligación que emana del contrato. Se presenta como una figura híbrida, pues participa de una convención que extinguirá las obligaciones y el contrato que en su fuente ha sido. El artículo 1501 se refiere a la novación objetiva cuando expresa que la novación puede efectuarse sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga un nuevo acreedor o deudor, lo cual puede producirse por cambio de objeto o por cambio de causa. El principal efecto de la novación es extinguir la obligación primitiva y de acuerdo con aquella de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Conjuntamente con ella se extinguen los intereses de la primera deuda. Si no se expresa lo contrario, sus prendas e hipotecas, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva sus garantías personales, ya sean solidarias y finanzas. Respecto de lo que no han accedido a la novación, es totalmente posible que las partes estipulen la subsistencia de lo accesorio, mediante la institución de la reserva, salvo el caso de los privilegios que se extinguen irremediablemente y cuyo nacimiento o renacimiento solo se produce si algún texto legal expresamente lo autoriza. Es requisito para la delegación novatoria activa que el deudor considere en el cambio del acreedor queda supedido a su voluntad el que se opere o no el cambio de acreedor. Por otra parte, lo que sucedía era no una transmisión del crédito, sino una extinción y sustitución por otro crédito sin la garantía del anterior, a menos que se haya pactado. Por último, tenemos la confusión que se define como una de las formas típicas de la extinción de las obligaciones. Tiene lugar cuando se reúnen en una misma persona, por sucesión universal o cualquier otra causa. La calidad de acreedor y la de deudor, así como también cuando una tercera persona sea heredera del acreedor y del deudor, puede ser total o parcial. Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando una persona ostenta a la vez la calidad del acreedor y deudor respecto a una misma deuda. La confusión puede darse por muchos motivos, entre otros, por subrogación. Es un contrato de un derecho o una obligación. Por sucesión, tras la muerte de una persona que lleva una herencia y a la adquisición de derechos y obligaciones por terceras personas que podrían ser la contraparte de los mismos. Por donación o cualquier otro contrato que genere obligaciones y derechos inversos a los existentes. La confusión lleva invariablemente a la desaparición de los derechos y obligaciones que se hayan visto afectados por la misma. Puede ser un solo derecho u obligación o un conjunto completo,
Por ejemplo, en el caso de que se confundan las posiciones de usufructuarios con la del nudo propietario, desaparece el usufructo por completo, quedando la plena propiedad. Normalmente, la confusión extinguirá por completo la obligación principal, pero es posible que la extinción sea parcial cuando la confusión se produzca únicamente sobre parte de la obligación. Tal es el caso en una mancomunidad solidaria en donde una de las deudores paga la deuda, subrogándose los derechos del acreedor, por consiguiente se convierte en el nuevo acreedor, confundiéndose una parte de la obligación. Algunos casos en los que la confusión tiene lugar son en los derechos reales, como en los personales. Entre los primeros figuran los que se originan en limitaciones o desmembraciones del dominio, que pueden extinguirse por confusión porque, como dice Alexandre, toda limitación del dominio supone la existencia de dos derechos en manos de distintas personas, y desde el momento en que desaparece esta circunstancia, desde el momento en que estos derechos pasan a reunirse en una sola persona, dejan de haber limitación del dominio, porque nadie puede por sí mismo limitarse sus propios derechos. Así se extinguen por confusión, entre otros derechos reales y el fideicomiso, cuando se confunden las calidades de único fideicomisario y de único fiduciario en la misma persona. El usufructo, cuando se consolida con la propiedad, es decir, por la confusión de las calidades de propietario y de nudo propietario, o la servidumbre, por la reunión de título de ambos predios en manos de un mismo dueño. Sin embargo, encuentra su principal aplicación en los derechos personales, en que aparece como modo de extinguirlo. La confusión puede tener origen en la sucesión por causa de muerte, cuando una persona debe a otra o espera de otra que muere una prestación y aquella es su heredera o legatoria. Estas personas se convierten en deudora o acreedora de sí misma, porque por ser sucesora queda investida también de la recíproca calidad de acreedora o de deudora que tenía su causante. Lo mismo ocurre cuando una tercera persona llega a ser sucesora tanto del acreedor como del deudor. Será la continuadora tanto de la parte activa como de la pasiva de la obligación, verificándose por tanto la confusión. Sobre su naturaleza jurídica es, pues, esencial al vínculo obligatorio la diversidad de sus sujetos. En general, toda relación jurídica es, por esencia, bilateral, en el sentido de que necesariamente debe existir entre dos o más personas, pues el derecho no regula la conducta del individuo aislado consigo mismo. Insustanciales y superficiales son, por tanto, la divagación de las civilistas, que se remontan a los jurisconsultos romanos, para averiguar si la confusión extingue las obligaciones, o si solamente paraliza la acción ejecutiva inherente a ellas, al no poderla ejercer el acreedor por sí mismo. Al desaparecer la bilateralidad de la relación jurídica, ésta deja de existir con todos sus accesorios, entre ellos los derechos auxiliares o accesorios de quien ha dejado de ser acreedor. Igualmente, son triviales frente a la filosofía jurídica. Las investigaciones en que se han empeñado los determinantes acerca de que si la confusión opera o no de derecho, si la relación jurídica obligatoria se destruye de facto al desaparecer la necesaria dualidad de sujetos que la sustentan, ésta se extingue por la ley así lo declare, sino porque la ley nada tiene que ver con la sustitución individual de las personas.